Hola jóvenes, hoy día vamos a desarrollar el tema de lo que es trabajo, potencia y energía y todo esto en tu plataforma LT Class. Muy bien, jóvenes, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar un tema muy importante. El tema es trabajo, potencia y energía. Vamos a empezar primero desarrollando el tema de lo que es el trabajo mecánico, ¿de acuerdo? El trabajo mecánico para nosotros, ¿cierto? Vendría a ser una magnitud escalar, ¿cierto? Ya saben ustedes que una magnitud escalar es aquella que no tiene dirección y no tiene sentido, o sea, no apunta a ningún lado, ¿cierto? Muy bien, pero la pregunta es, ¿qué mide el trabajo? El trabajo mide el desplazamiento generado por la fuerza. Mide el desplazamiento generado por la fuerza. ¿Cierto? Ahí está, muy bien. Remarcamos estos dos parámetros muy importantes que son desplazamiento y fuerza, ¿cierto? Recuerden ustedes que para que haya trabajo mecánico tiene que haber desplazamiento y obviamente el desplazamiento lo produce la fuerza, ¿cierto? Entonces en este caso nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué pasaría si acá hay un bloque y yo le aplico una fuerza hacia la derecha, ¿cierto? Y lo muevo. Entonces, ¿estoy desarrollando trabajo mecánico? Claro que sí, ¿cierto? Estoy desarrollando trabajo mecánico. Pero ¿qué pasaría si yo le aplico una fuerza al bloque y no lo muevo? Por más que me esfuerce y no lo desplace, el trabajo mecánico va a ser cero, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que tener en cuenta de que el trabajo mecánico tiene que ver, obviamente, está relacionado con lo que es la fuerza y el desplazamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Mira, para nosotros el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser positivo, ¿de acuerdo? O también puede ser negativo, o también puede ser nulo, ¿de acuerdo? Así es. Mira, por ejemplo, las fuerzas a favor del movimiento generan trabajo positivo, las fuerzas en contra del movimiento generan trabajo negativo. Y hay fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento y estas simplemente no generan ningún trabajo, ¿cierto? Ya lo vamos a mencionar. Ahora, vamos a la fórmula general, ¿cierto? A la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular el trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo acá una fuerza F, ¿sí? Acá tengo una fuerza F que está formando un ángulo θ con la horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, acá también tenemos el desplazamiento que genera la fuerza. Ahora sería, ¿cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular el trabajo de la fuerza F? Simplemente sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman esas dos magnitudes, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular el trabajo mecánico, ¿cierto? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Vamos a analizar estos casos, mira. El primer caso que nosotros analizamos es cuando el ángulo vale 0 grados. ¿Qué pasaría si el ángulo vale 0 grados? ¿Cómo se encontraría la fuerza? Claro, mira, si el ángulo vale 0 grados, coseno de 0 grados es 1. Y 1 quedaría solamente fuerza por distancia, ¿correcto? Entonces, este sería nuestro caso, donde la fuerza, ¿cierto? Donde la fuerza, ¿sí? Está en el mismo sentido que el desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso diríamos que el trabajo se calcularía con la fórmula que dice positivo fuerza por distancia, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar en el caso de que la fuerza esté en el mismo sentido que el desplazamiento, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, si ocurre esto, automáticamente utilizamos esta formulita, ¿ya? Cuando la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido, positivo fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Muy bien. El segundo caso es cuando el ángulo vale 180 grados. Si el ángulo vale 180 grados. Si el ángulo vale 180 grados, la fuerza está apuntando en sentido contrario, ¿sí? La fuerza está apuntando en sentido contrario al desplazamiento, ¿cierto? Ahí está. Son opuestos. En este caso, la fórmula del trabajo de la fuerza sería negativo fuerza por distancia. ¿Listo? Esa es la fórmula que tú vas a utilizar
cuando la fuerza se opone al desplazamiento. Profesor, un ejemplo de una fuerza que siempre se opone al desplazamiento podría ser la fuerza de rozamiento. Por eso decimos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, y tercer y último caso sería cuando el ángulo vale 90 grados. Si el ángulo vale 90 grados, estaríamos en lo siguiente. Tenemos acá el bloque, la fuerza que está actuando de esta manera, ¿sí? La fuerza y el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. El cuerpo avanza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y la fuerza es perpendicular al desplazamiento. En este caso diríamos que el trabajo de la fuerza sería 0, ¿cierto? Claro, en la fórmula nomás, ¿no? Si el ángulo vale 0 grados, coseno de 0 es positivo 1. Y la fórmula quedaría así. Si el ángulo vale 180 grados, coseno de 180 grados es menos 1. Y la fórmula quedaría así. Y si el ángulo es 90 grados, coseno de 90 sería 0 y automáticamente quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Quedaría 0, ¿ok? Entonces no se vayan a olvidar, de esa manera entonces nosotros vamos a calcular el trabajo mecánico en cualquiera de los tres casos, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es el trabajo neto. ¿El trabajo neto qué vendría a ser? El trabajo neto vendría a ser la suma de todos los trabajos. Hay que recordar que si en un sistema actúa más de una fuerza, entonces hay una fuerza resultante, ¿cierto? Y por lo tanto habría también la suma de trabajos, o sea, un trabajo neto, ¿de acuerdo? Hay que recordar que el trabajo es una magnitud escalar y por lo tanto tiene la propiedad de ser aditivo, o sea, no es que voy a calcular la resultante, por ejemplo, ¿no? Un trabajo 1, un trabajo 2, voy a aplicar el método del paralelogramo, no, eso no. ¿Por qué? Porque no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar y por lo tanto tiene la propiedad de ser aditivo. Ok, entonces en este caso nosotros decimos que el trabajo neto, ¿cierto? Se puede calcular de la siguiente manera. 1. Sumando todos los trabajos. El trabajo desarrollado por la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más y así, hasta la fuerza n, ¿de acuerdo? Esta sería una forma de cómo calcular el trabajo neto, sumando todos los trabajos. Aquí no hay dirección, no hay sentido, ¿cierto? Porque los trabajos son escalares, como vuelvo a repetir, pero sí hay un signo de por medio. ¿Por qué? Porque este trabajo puede ser positivo, este puede ser negativo y así, ¿no? Al final sale un resultado, ¿de acuerdo? Si queda 0, queda 0, ¿cierto? Pero obviamente acá hay positivos y negativos que hay que considerar, ¿ok? ¿Listo? Muy bien, entonces ahora, también otra forma de calcular el trabajo neto podría ser así. El trabajo neto sería fuerza resultante multiplicado por distancia, ¿ok? Fuerza resultante multiplicado por la distancia. Pero como tú sabes, la fuerza resultante también puede ser masa por aceleración, ¿de acuerdo? Según la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Pero también hay que tener bastante cuidado aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque algunos de repente se confunden acá, ¿no? La fuerza resultante la puedes calcular por parte, ¿no? Primero calculas tu fuerza resultante y luego lo multiplicas por la distancia. O si no, también hay problemas en donde te dan muchas fuerzas y al final te dan la masa, te dan la aceleración y también te dan la distancia. Te piden el trabajo neto. ¿Ya para qué trabajar con todas las fuerzas? Sino simplemente reemplazaría en mi fórmula y el resultado sería automático, ¿ok? Listo. Entonces, de esa manera nosotros calculamos también el trabajo neto. Otra forma también para calcular el trabajo neto es calculando las energías cinéticas. Se restan las energías cinéticas, o sea, la variación de la energía cinética es el trabajo neto. O sea, es lo mismo decir energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿de acuerdo? De esa manera también puedo calcular yo el trabajo neto, restando las energías, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ok? Entonces tenemos varias formas de calcular el trabajo neto, ¿ok? Entonces ya sabes, acá está, la vamos a encerrar. Esta es una formulita muy conocida, suma de trabajos, ¿ok? También tenemos acá fuerza resultante por distancia, ¿sí? O también acá masa por aceleración por distancia, o si no también la variación de la energía cinética, ¿ok? De esa manera también podemos calcular nosotros el trabajo neto, ¿de acuerdo?
Muy bien, ahora sí, vamos a ver acá. También, nota, ¿ok? Tenemos acá lo siguiente. ¿Qué pasaría si estamos en MRU? O sea, ¿qué pasaría si la velocidad es constante? Si la velocidad es constante, automáticamente, ¿qué decimos? Decimos que la aceleración es nula, o sea, no hay aceleración, ¿de acuerdo? Si la velocidad es constante, la aceleración es nula. Y si la aceleración es nula, al reemplazar 0 aquí, ¿qué pasaría? Me daría 0. Entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, me va a quedar que el trabajo neto simplemente sería 0, ¿ok? Esto es lo que voy a obtener yo en el caso de que me digan que la velocidad sea constante. La aceleración es nula, entonces el trabajo neto o trabajo total simplemente sería 0. ¿Está bien o no? Eso es lo que se va a cumplir en el caso de que la velocidad sea constante. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, también tenemos acá algo importante que mencionar con respecto al sistema internacional, el famoso SI, ¿cierto? En el sistema internacional, la distancia en que se mide, la fuerza en que se mide, ¿cierto? En qué se mide el trabajo, ¿cierto? ¿En qué lo medimos? La distancia la medimos en metros, siempre en metros. La fuerza la medimos en newton. Y el trabajo lo medimos en joules. ¿Sí? Lo medimos en joules. Ahí está. Simplemente J mayúscula, ¿ok? Esas son las unidades entonces en el sistema internacional. Y nota, hacemos la observación. Muchos me preguntan, profesor, ¿cuánto es un joules? Fácil. Un joules es igual a un newton por metro, ¿cierto? Esto es lo que vale un joules. ¿Listo? También tenemos acá una equivalencia muy importante. ¿Sí? Esta es una equivalencia muy importante en la cual decimos pues que un joules es igual a 10 a la 7 ergios. ¿Listo? Ahí está. Este es un equivalente muy importante. Un joules es igual a 10 a la 7 ergios. ¿Está bien? También aparece el famoso kWh. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Pero el kWh es una unidad de energía, ¿cierto? El kWh vendría a ser 3,6 por 10 a la 6 joules. ¿Listo? Ahí está. El famoso kilowatts hora, ¿cierto? Esto es lo que pagamos en el recibo de luz, ¿cierto? Un kilowatts hora vale 3,6 por 10 a la 6 joules. ¿De acuerdo? Ok. Más adelante estaremos hablando de la caloría y también hablamos del famoso BTU. Pero ahora, por mientras, estas son las unidades que nos importan muchísimo. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a desarrollar el siguiente punto que vendría a ser lo concerniente a la potencia mecánica. ¿Ok? Nosotros hablamos de potencia mecánica, ¿no? La potencia también es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Una magnitud que está relacionada con la producción del trabajo, ¿cierto? O sea, mientras que un sistema trabaje más en la menor cantidad de tiempo, significa que es un sistema potente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, primero empezamos diciendo que la potencia mecánica es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Ahí está. Tú sabes que cuando digo que es una magnitud escalar, es porque no tiene dirección y no tiene sentido, no apunta a ningún lado, ¿cierto? Ok, mira, la potencia mecánica. La potencia mecánica mide la rapidez para desarrollar trabajo. La rapidez para desarrollar trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más rápido trabaje, significa que es un buen sistema, es bastante potente, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el sistema internacional, en el SI tenemos que la potencia la medimos en watts, ¿sí? La potencia la medimos en watts, ¿ok? W mayúscula, no te olvides. Y acá también recordemos, nota que un watt es igual a un vatio, también, ¿cierto? Se utiliza también la palabra vatio como unidad de watt. Por ejemplo, un foco de 100 vatios es lo mismo decir un foco de 100 watts, ¿ok?
entonces estamos hablando de una potencia mecánica, ¿de acuerdo? Sino que el vatio mayormente se utiliza cuando hablamos de una potencia eléctrica, ¿no es cierto? Hablamos de una potencia eléctrica, ahí también se utiliza el término vatio, ¿de acuerdo? Ok. También tenemos acá dos tipos de potencia, fíjate bien. La potencia media, si tú quieres calcular la potencia media, simplemente divide el trabajo de la fuerza sobre el tiempo. Esta es una fórmula bastante conocida, ¿no? Algunos dicen, ¿cuál es la fórmula de la potencia? Ah, trabajo sobre tiempo, decimos, ¿sí o no? Claro que sí. El trabajo tiene que estar en joules, el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Listo? No te vayas a olvidar. Aquí lo anotamos. WF vendría a ser el trabajo de la fuerza, que tiene que estar en joules, ¿sí? ¿Listo? También tenemos acá el T, que vendría a ser el tiempo, que es el tiempo que lo medimos en segundos. ¿Listo? Y nota, también decimos acá, muchos me preguntan, profesor, ¿y a qué es igual un wax? ¿A qué es igual un watt? Fácil, un watt es un joules sobre segundo. ¿Listo? Ahí está. No te olvides, un watt es un joule sobre segundo. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Ahora, también tenemos acá, ojo, la potencia instantánea. Tenemos la potencia instantánea. La potencia instantánea, ¿cierto? La potencia instantánea, si tú quieres saber cuál es la fórmula para calcular la potencia instantánea, tienes que darme dos cositas. Tienes que darme, ojo, dos cositas. ¿Ya? Esta es la fórmula para hallar la potencia instantánea. Fuerza por velocidad y multiplicado por el coseno del ángulo, ¿ok? Esa es la fórmula que vas a utilizar tú para calcular la potencia instantánea, ¿de acuerdo? Claro, así como el trabajo era positivo, negativo o cero, ¿cierto? Si están en el mismo sentido, positivo. Si están en sentidos contrarios, negativo. Y si forman 90 grados, sería cero, ¿cierto? Ok, entonces no te olvides, esa es la fórmula para calcular la potencia instantánea. Claro. Uno diría, profesor, ¿y cómo sé qué fórmula voy a utilizar? Fácil. Por ejemplo, si te dicen calcula la potencia que desarrolla un auto para ir desde la ciudad A a la ciudad B. Entonces, obviamente, tendrías que tener esos dos parámetros. ¿Cuánto trabajo desarrolló? ¿Qué tiempo demoró? Lo divides y sacas una potencia media o promedio de la ciudad A a la ciudad B. Pero si, por ejemplo, entre la ciudad A y la ciudad B hay una ciudad C y yo quiero saber cuánta es la potencia en el punto C justamente en ese instante, entonces en ese momento tú tienes que decirme cuánto vale la fuerza, cuánto vale la velocidad y qué ángulo forman, ¿cierto? Para aplicar mi fórmula y así obtener la fórmula de la potencia instantánea. Ya entonces la potencia media, tramo completo, potencia instantánea para un punto específico, ¿cierto? Ahí lo vamos a trabajar de esa manera. También tenemos acá algunos equivalentes muy importantes. Equivalentes, ¿ya? Equivalencias. Fíjate, aparece el famoso HP. ¿Cuánto vale un HP? Un caballo de fuerza. Un caballo de fuerza vale 746 watts. Y un CB, un caballo de vapor, ¿cuánto vale? 735 watts. ¿Listo? Recuerda que son valores aproximados, ¿ok? Son valores aproximados y eso es lo que concierne al famoso caballo de fuerza y caballo de vapor, que también lo vamos a utilizar y es necesario que tú lo aprendas. Claro, uno diría, un HP, ¿qué será, no? No, un HP es bastante potencia. Por ejemplo, si tú enlazas a un caballo de pura sangre, lo enlazas y este sale disparado, ¿uno lo puede contener? ¿Tú qué dices? Sería un poquito complicado, ¿cierto? Esa es la potencia que desarrolla un caballo de pura sangre. Claro, por ejemplo, es bastante, ¿no? 746 watts, para que tener una idea. De repente también podría ser que yo quiero elevar agua del primer al tercer o cuarto piso.
compro una bomba hidráulica y estas están en caballos de fuerza, ¿sí o no? Claro, yo no voy a la tienda, señor, véndame una bomba de 2 HP. No, nomás decimos una bomba de 2 caballos, o de 1,5 caballos, o de 1 caballo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de potencia. El motor de un auto tiene 100, 200 caballos, ¿cierto? Usted es bastante potencia. Lo de un avión, 8.000, 10.000 caballos. Obviamente es bastante potencia, ¿sí o no? Entonces de esa manera pues vamos a utilizar estos equivalentes en su momento, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de lo que es el siguiente punto, lo que es la energía, ¿no? La energía, jóvenes. ¿La energía está relacionada con lo que es el trabajo y potencia? Claro que sí. Porque si un sistema no tiene energía, entonces no es potente y por lo tanto no va a trabajar, ¿cierto? Es como de repente cualquier sistema, por ejemplo un auto, no le coloca gasolina, ¿de dónde va a sacar la energía? Entonces pues, estará el sistema mecánico, estará ahí, pero no funciona, no trabaja, necesita energía. Si yo dejo caer, si yo suelto este plumón, este va a caer. ¿Por qué? Por acción de la gravedad. Porque la gravedad le brinda una energía a este cuerpo para que interaccione o interactúe con el suelo. O sea, para que, mejor dicho, para que sea atraído. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasaría si no hay gravedad? Lo suelto el plumón y se quedaría en ese lugar. No va a caer. ¿No ves que no hay gravedad? No habría interacción. Entonces simplemente no habría energía. Entonces desde ya tú tienes que entender que la energía es justamente la que habilita a los cuerpos para que estos puedan ejercer un determinado trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Los alimentos los ingerimos, los degradamos, obtenemos las sustancias, los nutrientes y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, esa energía que ya tenemos nosotros en nuestro cuerpo permite que nosotros podamos desarrollar una actividad. Si nosotros no nos alimentamos, ¿de dónde vamos a sacar energía? Simplemente va a llegar el momento que no te vas a poder ni mover, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás falto de energía, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver acá. La energía es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar. Claro, igualito que el trabajo y la potencia, esta no tiene dirección y no tiene sentido, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué mide la energía? Mide la capacidad para desarrollar trabajo. Claro, ¿cierto? Mientras que un sistema tenga energía, entonces va a ser capaz de desarrollar una actividad, un trabajo, ¿cierto? Como tú sabes, la energía puede ser positiva, puede ser negativa o también puede ser nula, ¿de acuerdo? Ahí está. En el sistema internacional, la energía se mide, también se mide en joules. Ya, no te olvides, se mide en joules. ¿De acuerdo? Es la unidad en el sistema internacional para la energía. En la naturaleza existen muchos tipos de energía. Tenemos energía eléctrica, energía hidráulica, energía solar, energía eólica, energía mecánica. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la energía mecánica. Recuerda que cuando hablamos de la mecánica estamos hablando de todo lo que está relacionado con fuerza y movimiento, ¿cierto? Claro que sí. Entonces ahí estamos hablando de mecánica. ¿Está bien? Entonces en este caso nosotros vamos a hablar primero entonces de la energía cinética. La energía cinética vendría a ser la energía del movimiento. La energía del movimiento. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Esta energía depende, acá vamos a colocar, esta energía depende del sistema de referencia. Claro. Recuerda tú que el movimiento no es absoluto, el movimiento es relativo. Por ejemplo, uno se queda mirando un objeto y yo me quedo mirando un árbol. Yo digo, el árbol está con velocidad cero, ¿cierto? Claro, para mí, que yo estoy estático,
yo lo veo al árbol que está con velocidad cero. Yo soy el sistema de referencia, yo soy el observador. Pero ¿qué pasaría si yo imaginariamente estoy fuera de la Tierra y veo el árbol? Ahora el árbol se está moviendo, porque el árbol está en la Tierra y la Tierra tiene dos movimientos, de rotación y traslación. Entonces, en ese caso, nosotros lo vemos desde afuera, entonces veo el árbol tiene movimiento. Por eso decimos que la energía cinética depende del observador, donde esté, ¿cierto? Depende del sistema de referencia, ¿de acuerdo? Esa es la energía del movimiento, porque para algunos se mueve, para otros no se mueve, ¿cierto? Esta energía siempre es positiva. Siempre es positiva. Ya ha venido este tipo de preguntas en examen de admisión, en la cual dice la energía cinética es positiva, ¿verdadero o falso? Verdadero, así es, ¿correcto? Entonces, recordemos, todo cuerpo que se mueve, todo cuerpo que está en movimiento, tiene energía cinética. Y la fórmula para calcular la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Ok, esa es la fórmula para calcular la energía cinética, ¿ya? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ojo, ya sabes, m vendría a ser la masa, que tiene que estar en kilogramos. El v vendría a ser la velocidad, que está en metros por segundo. Y la energía obviamente se encuentra en joules, ¿cierto? De esa manera nos damos cuenta entonces de que la energía cinética siempre es positiva, porque mira, el un medio es positivo, la masa es positiva y la velocidad al cuadrado es positivo. Conclusión, esta energía siempre es positiva, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora hablamos de lo que es la energía potencial. La energía potencial vendría a ser la energía de interacción, la energía que permite de que los cuerpos se atraigan o se rechacen. Por ejemplo, si nosotros soltamos el plumón, este cae porque hay energía potencial gravitatoria, o sea, propia de la gravedad. Si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿qué pasa? Se atraen, ¿cierto? Positivo o negativo, se atraen, ¿ok? Entonces, ahí habría una energía potencial eléctrica, ¿cierto? Entonces, cuando el cuerpo interactúa con otro, automáticamente hay energía potencial. La Tierra y la Luna están en constante atracción, ¿ok? Entonces, decimos que hay una energía potencial gravitacional, ¿cierto? Una energía que permite de que estos cuerpos estén interactuando a través de los campos gravitatorios, ¿de acuerdo? Muy bien, por eso decimos que la energía potencial vendría a ser entonces la energía de interacción. Energía de interacción o también llamada energía de los campos, ¿cierto? Debido a los campos, ¿cierto? Cuando digo campos me refiero a campos ¿qué? Campos eléctricos, campos gravitatorios, tenemos campos magnéticos, y así, ¿no? Campos electromagnéticos, etc. Entonces, donde hay un campo que permita la interacción, ahí hay energía potencial, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de dos energías potenciales, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, ¿de acuerdo? Vamos a mencionar entonces acá, primero, la energía potencial gravitatoria, ¿de acuerdo? La energía potencial gravitatoria, que la reconocemos así, ¿sí? Energía potencial gravitatoria, ¿está bien? La energía potencial gravitatoria depende del nivel de referencia. Nivel de referencia. Nivel de referencia o línea de referencia, ¿no? Profesor, ¿cómo así? Claro, por ejemplo, este es como si fuese el piso, ¿no? Digámoslo así. Si el cuerpo está sobre el nivel de referencia, esa altura va a ser positiva. Si el cuerpo está por debajo del nivel de referencia, entonces esa altura va a ser considerada negativa. Y si el cuerpo está en todo el nivel de referencia, esa altura simplemente va a ser cero, ¿de acuerdo? Claro, siempre lo he dicho, ¿no? Un ejemplo bastante clásico. Yo digo, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿A qué altura se encuentra el plumón? Ah, profesor, 1,80 m.
Bueno, con respecto al piso sería 1,80 m positivo. Pero si te pregunto con respecto al techo, sería negativo 1,5 m. ¿Entiendes o no? Porque está debajo del nivel de referencia. Si yo te digo a qué altura se encuentra el plumón respecto de mi mano, simplemente este es el nivel de referencia, no tendría altura. Con respecto a mi mano, no tiene altura. Con respecto al piso, tiene altura positiva. Y con respecto al techo, tiene altura negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, nosotros vemos que la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o también puede ser nula. ¿De acuerdo? Y la fórmula para calcular esta energía, para calcular esa energía potencial gravitatoria, es la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por la altura. ¿Ok? Esta es la formulita que tú vas a utilizar para calcular la energía potencial gravitatoria. ¿Está bien o no? ¿Sí? Esa es la fórmula entonces para hallar la energía potencial gravitatoria. Profesor, ¿qué significa M? M significa masa. Y ya sabes que la masa tiene que estar en kilogramos. G, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si el problema me dice 10, 10. H vendría a ser la altura. H vendría a ser la altura que está en metros. ¿Listo? Muy bien. Tenemos acá también, ojo, la energía potencial elástica. Energía potencial elástica. La representamos así. Energía potencial elástica. ¿Sí? Esta energía potencial depende de quién. Obviamente depende de las características de los materiales elásticos y nosotros trabajamos básicamente con resortes, ¿no? Claro, aquí hay energía potencial elástica. Por ejemplo, si yo le coloco un sobrepeso a ese resorte, ¿qué pasa? ¿Se estira o no se estira? Sí se estira. ¿Cuánto se estira? Se estira una longitud X, ¿cierto? Ahí está, mira. Entonces, si tú te das cuenta, al momento de colocarle un sobrepeso, este resorte se estira. Entonces, en el estiramiento, el resorte almacena energía. ¿Qué pasa si yo corto acá? ¿Cierto? La piedrita va a caer y el resorte se va hacia arriba. Claro. Si yo corto acá, hago un corte real, el resorte recupera su forma. ¿Por qué recupera su forma? Porque tenía energía. Y si tiene energía, es capaz de trabajar. Y si es capaz de trabajar, recupera su forma. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Los resortes ideales, entonces, tienen esta propiedad, ¿cierto? Almacena energía en su interior, una energía potencial elástica, capaz de hacer de que los cuerpos puedan recuperar su forma. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula para calcular la energía potencial elástica? Simplemente es un medio de K por X al cuadrado, ¿sí? Ahí está, mira. Esta es la fórmula que tú vas a utilizar para calcular la energía potencial elástica. Un medio de K por X al cuadrado. Donde K vendría a ser ¿qué? K vendría a ser la constante elástica, ¿cierto? K vendría a ser la constante elástica. Ahí está. También llamada rigidez, ¿no? O rigidez. Que se mide en newton sobre metro en el sistema internacional. El X vendría a ser la deformación. El X vendría a ser la deformación que tiene que estar en metros, ¿ok? Si nosotros trabajamos en estas unidades, automáticamente la energía va a estar en joules, claro que sí. No te olvides, la constante elástica o rigidez se trabaja en newton sobre metro y el X que vendría a ser la deformación se trabaja en metros. Todo esto en el sistema internacional, ¿ya? Listo. Eso es lo que representa cada magnitud y cuáles son sus unidades en el sistema internacional. Muy bien, ahora vamos a desarrollar el siguiente punto que es la energía mecánica, ya para entrar a los ejercicios. La energía mecánica, como ustedes saben, vendría a ser energía, la suma de la energía cinética con la energía potencial, la energía del movimiento con la energía de interacción, ¿cierto? Muy bien. Recuerda que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula para calcular la energía mecánica. Profesor, ¿siempre hay de las dos? Depende. Si no hay velocidad, entonces la energía cinética sería
sería cero, ¿cierto? Si no hay altura, si no hay resorte, esto sería cero. Entonces, por eso también complementamos que la energía mecánica sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más masa por la gravedad por la altura más un medio de K por X al cuadrado. Esto es la energía mecánica, ¿cierto? La suma de esas tres energías, la cinética, la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial elástica, ¿cierto? Ok. Profesor, si no hay velocidad, ¿la velocidad es cero? Claro, obviamente, ¿no? Eso vale cero. Si no hay altura, cero. Si no hay resorte, cero, ¿cierto? Entonces, automáticamente, si no hay ninguna de las tres, si no hay velocidad, no hay altura y no hay resortes, cero. La energía podría ser cero. Por ejemplo, yo digo, ¿qué energía mecánica tiene el plumón respecto de mi mano? Respecto de mi mano, este es el nivel de referencia. No tiene nada. No tiene velocidad, ¿cierto? No tiene altura y no está ligado a resortes. Por lo tanto, simplemente su energía mecánica sería cero. ¿Está bien? Claro, con respecto al piso, sí tiene altura. No tiene velocidad, no hay resorte, pero hay gravitatoria, ¿cierto? Entonces, de esa manera tenemos que analizar, ¿cierto?, la energía que hay. Porque a veces no es necesario escribir todas las tres energías, solamente la que hay. Si hay velocidad, solamente escribo esto. Si solamente hay altura, solamente esto. Si solamente está el resorte deformado, sin velocidad y sin altura, esto de acá, ¿cierto? Entonces, de esa manera vamos a trabajar, ¿ya? Listo. También tenemos acá algo muy importante y nos lo dijeron desde chiquitos a nosotros, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Es una ley universal. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, claro que sí. Profesor, un ejemplo, ¿claro? Por ejemplo, a ver, supongamos que yo consumo 10.000 calorías y 8.000 calorías invierto en full trabajo y las 2.000 calorías se invierten de otra manera. De repente eliminé calor, pero ahí está, 8.000 en full trabajo y 2.000 que perdí eliminando calor, ahí están las 10.000 calorías, ¿cierto? Entonces no puede salir más. No es que de repente yo consumo 10.000 calorías, trabajo 9.000 y pierdo 5.000. No puede ser, porque ya me pasé. Entonces, ¿de dónde voy a sacar más energía? ¿No? Incluso hay un experimento bastante conocido, ¿no?, del péndulo. Por ejemplo, a un profesor hacía lo siguiente, ¿no? Estaba parado, hay un péndulo que estaba amarrado al techo y en el extremo había una bola de acero. El profesor amarra la bola de acero al cable y la suelta desde la altura de su quijada, ¿cierto? Sin moverse, ¿eh? Suelta la bola y obviamente esta bola va y luego regresa, ¿cierto? Y cuando regresa, obviamente el profesor no se mueve y la bola llega hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente la bola ya no puede sacar más energía. ¿De dónde? Porque si la bola agarrara más energía, le vuela la quijada. ¿Entiendes o no? Entonces, de esa manera, el profesor, estando seguro de este principio tan importante de la conservación, no hay ningún problema. Sin temor a nada, él sabe qué es lo que va a suceder. La bola va, ¿cierto? Y luego regresa hasta la misma altura. Y nada más. No va a poder subir otro poquito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la energía se conserva, ¿ok? Entonces, de la ley de la conservación de la energía surge el principio de la conservación. Principio de la conservación. De la energía mecánica. De la energía mecánica. ¿Está bien? Profesor, ¿cuándo la energía mecánica se conserva? Mira, la energía mecánica se va a conservar cuando el sistema esté libre de fuerzas no conservativas. O sea, por ejemplo, la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Si el sistema está libre de rozamiento, entonces la energía mecánica se va a conservar, que es el caso más simple, ¿de acuerdo?, que nosotros trabajamos, ¿de acuerdo? Mira, supongamos que esta es una trayectoria, ¿sí? Por aquí arriba yo lanzo una bolita en A, esa bolita baja la rampa y luego pasa por B, pero la rampa es lisa. Es liso, ¿cierto? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros? Si la rampa es lisa, automáticamente la energía se ha conservado. O sea, si yo lanzo 100 joules, la energía con 100 joules, acá también va a tener 100 joules, definitivamente. Profesor, si yo me froto las manos, ¿calienta? Por supuesto, frótalas. Al frotar las manos, estas calientan. ¿Qué pasa?
Claro, estás perdiendo energía, estás perdiendo calor, ¿cierto? Entonces, sucede que como tus manos son ásperas, ¿ok? Al momento de ejercer fricción, frotamiento, ¿cierto? Entonces se va a eliminar calor, se va a perder la energía. Profesor, ¿y qué pasaría si mis manos fuesen lisas, que es un caso ideal, ¿cierto? Entonces tú frotas y no calentara nunca. Entonces la energía no se pierde, entonces la energía se va a conservar. Entonces simplemente eso sería un caso de conservación de la energía. ¿Está bien o no? Entonces nosotros nos proyectamos así. Cada vez que estemos trabajando en superficies lisas, automáticamente puedo aplicar el principio de la conservación, ¿ok? ¿Y qué decimos? En este caso, claro, decimos que la energía mecánica de A debe ser igual a la energía mecánica de B, ¿cierto? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestros ejercicios, ¿de acuerdo? La energía mecánica de A debe ser igual a la energía mecánica de B, ¿cierto? Listo. También tenemos acá ahora la pregunta sería, profesor, ¿y qué pasaría si la superficie es áspera? Claro, si es áspera ya hay fuerzas disipativas, hay fuerzas no conservativas y por lo tanto la energía tiende a variar, ¿cierto? Por eso acá hablamos ahora de lo que es el teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas. No conservativas. Y la variación de la energía mecánica. ¿Está bien? Ahí está. Y como te decía, cada vez que hayan fuerzas no conservativas, o sea, fuerzas que alteren la energía mecánica, entonces vamos a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas será igual a ¿quién? A la variación de la energía mecánica, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar en el caso de que hayan fuerzas no conservativas. ¿Está bien o no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro sistema solamente fuerza de rozamiento, entonces acá el teorema sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces hacemos la observación. Nota. Si la fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento, entonces diríamos que el teorema quedaría así. Trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la variación de la energía mecánica, ¿cierto? Ahí está, mira, ¿sí? Y la fórmula quedaría así, que es el caso más utilizado, ¿no? ¿Sí? En pre utilizamos bastante este caso, ¿ya? ¿Listo? Mayormente cuando la superficie es áspera, ahí vamos a utilizar siempre lo de acá. ¿Está bien o no? Y también, ojo, nota, observación, recordar lo que vimos al inicio, que el trabajo del rozamiento también se puede calcular así, como menos fuerza de rozamiento por distancia. ¿Listo? Claro que sí, también puedo utilizar esta formulita para calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Listo?